Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanas, hermanos y amigos. Hemos adorado el nombre del Señor y vamos a venir en consejo a la palabra del Señor. Siempre lo hacemos así por motivo de tiempo y por grabar la mayor parte del mensaje y compartirlo con los amigos y con los hermanos, porque ese es el propósito del Evangelio: predicar su palabra, grabar los mensajes. Grabamos los mensajes, antes los grabábamos en cassette y los regalábamos. Grabamos en CD, en videos, en fin, hemos hecho todo lo posible. Ahora lo grabamos ahí en las redes sociales para que aquellos amigos puedan oírlo y verlo. Son miles de mensajes de siervos del Señor y siervas que están predicando y han predicado en todo este día y todos los días. La palabra del Señor está fluyendo por todos los medios porque estamos viviendo los últimos tiempos. Dios bendiga a los amigos que siempre compartimos ese mensaje. Esperamos que el Espíritu Santo un día se compadezca de ellos como se compadeció de nosotros y los saque de ese mundo de tinieblas a la luz admirable. Que esa venda que tienen sus ojos pueda ser cortada. Amén. Bendiga a los pastores, a todos los evangelistas, hombres y mujeres de Dios que están ahí pregonando su palabra. Dios les bendiga grandemente. Oramos por ustedes. Yo sé que ustedes oran por nosotros. Así mutuamente hacemos la obra del Señor. Recuérdense que trabajamos para el mismo Señor. No tiene que existir envidias, ni orgullos, ni rencores, mucho menos pleitos, ni nada por el estilo, porque en aquel día el dador de la vida nos calmará a todos. A cada quien nos dará según la obra que hagamos hecho. Amén. Al Señor sea la gloria. Todos trajeron Biblia. Vamos a abrir a la Biblia. Vamos a leer dos citas bíblicas en esta noche. Vamos a hablar de un tema muy controvertido, un tema muy polémico, que a muchos no les gusta, pero es necesario hablarlo. Dios habla hoy. El pecado es el tema, y para ello agarramos de base Primera de Juan 3, verso 8. Y después nos vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo del verso 4 hasta el 11. Ahí el Señor nos va a hablar en este mensaje. Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Ahora nos vamos a Génesis capítulo 3, verso 4. Dice la palabra: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, se entretejieron hojas de higuera y comenzó a refrescar. Y oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
Aleluya. Puede sentarse. Bendito es el nombre de Jesús. Poderosa palabra del Señor. Queremos entrar de lleno, ir al grano en este mensaje porque el tiempo es corto. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y al final del mensaje vamos a estar hablando acerca del pecado imperdonable, lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Es necesario traerlo en estos mensajes. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vamos a ir rápidamente. Espero que usted haya puesto pilas a su receptor para que no se quede a medias sin baterías. Amén. Recuérdese que para venir a la iglesia, nosotros los cristianos tenemos que venir con las pilas bien cargadas. Dicen en Guatemala, pilas, póngase las pilas pues. Amén. Así que mi amiga, mi amigo, espero que te hayan limpiado los oídos en esta noche, en este día, para que la palabra llegue a tu corazón, para que la palabra sea una semilla de Dios, llegue y caiga en ese corazón fértil, que el Espíritu Santo le dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Bendito sea el nombre de Jesús. El tema del pecado es un tema muy polémico, es un tema, mi hermano, que a muchos no les gusta predicar, y es un tema que escasea muchas iglesias, entre comillas, por muchos motivos. Oiga muy bien, este tema del pecado escasea en muchas iglesias por estas razones, considero yo. Porque primero, porque el pastor no quiere ofender a sus ovejas. Es por eso que ese tema escasea en muchas iglesias. Otro es porque el pastor no quiere que se le vayan las ovejas. Otro es porque no quiere tener problemas con su mujer y su familia. Me estoy refiriendo a todos los pastores y predicadores, porque este tema del pecado es un deber, es necesario. De eso se trata el evangelio, de, hermanos, de recordarle al hombre que nacemos desde el vientre de nuestra madre en pecado, pero para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, a deshacer todas las obras del diablo y para darnos vida eterna, y que su santa sangre nos limpia y nos redime de todo pecado. Amén. Así que muchos pastores no traen estos temas porque no quieren tener problemas con su mujer y sus hijas o su familia. Otros es porque se les desaparece el negocio que tienen. Sí, mi hermana, mi hermano, hay pastores que tienen iglesias o predican por ganancia, predican por fama, por fortuna, predican por tener grandes seguidores, predican, hermano, porque su orgullo, su ego se les ha salido y se les ha subido a la cabeza y se han olvidado de su Salvador y ya no tienen temor en sus corazones y no se dan cuenta que Dios se ha apartado de ellos y han caído en una apostasía, y por eso el diablo les dice: no hablen del pecado. Hay iglesias que es prohibido hablar del pecado, hay iglesias que es prohibido, hermanos, hablar del infierno. Hermanos, nosotros no podemos quitarle esta palabra. Tenemos una sentencia de parte de Dios en Apocalipsis capítulo 22, allá en el final. Aquel que le quitare a estas palabras de la profecía, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Aquel que le añadiere a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro de la Biblia. Así que no podemos quitarle ni agregarle. Que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía están vivos y le han quitado o le han agregado. Porque si estos todavía cambian de postura, si estos todavía estando vivos caen de rodillas donde quiera que estén y se humillan y le piden perdón a Dios de todo corazón, Dios los perdona. Dios los perdona de cualquier pecado. Lo vamos a ver en el final. El único pecado que Dios no perdona
es la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Jesús. Pero hay de aquellos que están predicando por hacerse ricos. Hay de aquellos que tienen el evangelio por negocio. Por eso nos traen estos temas del pecado, porque se le van las ofrendas, porque las ovejas se desaparecen, se van yendo poco a poco, una por una, y ya no van llegando ofrendas ni diezmos. Por eso muchos pastores evitan este tema del pecado. Prefieren traer otros temas de motivación. Prefieren estarles sobando el pecado a aquellos hombres, a aquellas mujeres que están en adulterio y que están en muchos pecados y que ellos saben, pero porque se les puede ir la ofrenda y el diezmo, no traen estos temas del pecado. Pero el Señor nos guarde. Nosotros no estamos aquí por negocio, ni por ofrenda, ni por diezmo. Nosotros estamos aquí por gracia y por misericordia del Señor, y el que nos sostiene es el Señor. No estamos aquí por ofrenda ni por diezmos. Siempre el Señor nos ha llamado y hemos trabajado, como el apóstol Pablo dice, y lo poquito que tenemos es porque gracia y misericordia que el Señor nos ha dado la salud y el trabajo para poder hacer nuestras cositas que tenemos. Y ahí vamos y todo la damos para el Señor, porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Así que, mi hermano, nosotros no tenemos nada, todo del Señor. Sea el nombre del Señor glorificado. Así que, hermanos, queremos y oramos para que esos siervos y siervas del Señor que están predicando la sana doctrina genuina y advirtiendo a las ovejas, a la gente acerca del pecado, porque este tema del pecado, lo vamos a ver, es algo, hermanos, terrible y horrible ante los ojos de Dios. Por eso es necesario traerlo, por eso es necesario que la gente tiene que saber. Porque, hermanos, la gente hoy en día carga una comezón de oír palabra, carga comezón por oír hablar de que cómo se hace rico, cómo se hace joven, cómo evitar la muerte. ¿Cuántos temas hay ahí? ¿Cuánta gente anda ahí, hermanos, queriendo evadir la muerte? Hermanos, hay gente, mi hermano, que piensan y trabajan como que nunca se van a morir. A esa gente hay que llegarle. Por eso es necesario que todos nos pongamos de acuerdo a traer el mensaje del Señor para estos últimos tiempos, porque ya no queda tiempo. ¿De qué me sirve yo hablarte bonito? ¿De qué me sirve traerte mensajes bien adornaditos, hermano? Con una gran elocuencia, con una gran ética, con una gran teología, con una gran filosofía, para decirte cómo te vas a hacer rico, cómo te vas a evitar la muerte, cómo te vas a lograr la longevidad, cómo vas a lograr la larga vida, cómo que vivas feliz aquí en la tierra. De nada le sirve traer estos mensajes si tu corazón y tu alma cada día se va envejeciendo y se va entristeciendo, porque el alma se aflige, hermanos, cuando la carne solamente mira y piensa en los deseos de esta vida. El alma se aflige del hombre, del ser humano, porque el alma sabe que Dios la creó para la eternidad. ¿En dónde vas a pasar la eternidad, mi amiga, mi amigo? ¿En el cielo o en el infierno? Dios nos creó a su imagen. Él nos hizo, Él puso la eternidad en nuestros corazones. Dios no quiso nunca que el hombre fuese al infierno. Pero como Él pecó, como Él falló, irá a parar ahí juntamente con Satanás y el diablo. Vamos rápidamente. Traemos aquí dos exposiciones de la teología. ¿Qué es el pecado? Para aquellos que argumentan con muchos datos. El pecado, según la Academia Española, es la acción contraria a la ley cuando quien la ejecuta ignora inculpablemente esa cualidad. Esa es una respuesta, mi amiga, mi amigo. Tú que te crees tan elocuente, tú que te crees tan filósofo, tan estudiado, que no te basta una respuesta bíblica.
A mí me han confrontado y me han hecho muchas preguntas, muchas personas que de una y otra forma, hermanos, quieren seguir viviendo en el pecado. Y ellos agarran su estudio, agarran su teología, su conocimiento para evadir, arrepentirse de sus pecados, para evadir venir a Cristo Jesús. Es terrible. Por eso que Pablo se espantó cuando fue a Grecia a predicar y miró que los griegos, hermanos, tenían aquí la fila de altares a todos los dioses. Y Pablo, cuando le dieron el tiempo para predicar su palabra, les dijo: mis queridos griegos, estoy sorprendido que ustedes son sumamente religiosos. Y he visto y he caminado por una gran fila de altares. Un altar para este dios, un altar para esta diosa, y así sumamente vivían los griegos. En el tiempo de Pablo, imagínense hoy, ¿cómo están? Y Pablo les dice, me llamó la atención un altar que vi que dice al Dios desconocido. Déjenme decirles que a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. Y ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios que ustedes le pusieron al que no tiene nombre, se llama Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Hermanos, más claro no canta un gallo guatemalteco. La segunda versión de qué es el pecado es según la Biblia, según Dios. El pecado es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es una distorsión del mundo que Dios hizo de la perfección que Dios quería. Punto y aparte. ¿Qué más quieres, mi amiga, mi amigo? Ese es el pecado. Ese es el que te condena. Ese es el que te va a llevar al infierno si no te arrepientes y aceptas a Jesús como su Señor y Salvador. No hay otra puerta. No hay otro camino. Bien claro, Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es por demás que me escribas o que me confrontes o que confrontes a cualquier pastor, cualquier predicador acerca del evangelio, acerca de tu religión. Es por demás. Si no eres humilde, si no eres sabio, si no eres sensible a la voz del Espíritu Santo, si no te humillas, si no dejas ese orgullo de esa religión. ¿Cuántas ancianas han muerto que yo les he predicado en mi poca edad que Dios me ha dado en el evangelio? Y me han dicho: toda mi vida nací en esta religión y vos, patojo, me venís a decir a mí, podrá ser mi nieto, me dijo una vez. Yo le dije: no importa lo que usted diga, piensa de mí, le dije yo, lo importante es el mensaje de Dios. Lo importante es que usted se arrepienta de sus pecados. Lo importante es que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, porque la religión no salva. El único que salva se llama Jesús de Nazaret. Pero la gente, hermanos, prefiere irse al infierno que dejar su orgullo, dejar su religión. Y de eso vamos a hablar enseguida, en final. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso no podemos detener. Queremos terminar el mensaje porque es de suma importancia. Entonces ahí hemos visto: el pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es una distorsión del mundo que Dios hizo a la perfección que Dios quería. Como por ejemplo la terquedad, la rebelión, la desobediencia absoluta. Por eso leímos ahí en Génesis qué pasó con la primera familia. Por eso leímos en Primera de Juan quiénes fueron los primeros que pecaron. Satanás y los demonios. Ellos eran ángeles. Satanás era un querubín perfecto que Dios hizo, pero nació el pecado en su corazón y por eso se hizo Satanás. Así que ahí miramos, hermanos,
El pecado es la causa de todo el dolor, el daño, la confusión, la duda en el mundo. El pecado es la causa de todo dolor. Y ese primer dolor del primer pecado, hermanos, alguien se lo casó por primera vez en el corazón de Dios. Usted piensa que a veces, yo pienso, hermanos, cuando escudriño la palabra, a Dios le dolió su corazón de alguna forma cuando vio que el querubín, hermanos, perfecto que él hizo, aquellos ángeles que él creó para su imagen, para su servicio, a Dios le dolió su corazón que se rebelaron contra él. Dios le dolió su corazón que cuando no se arrepintieron, de alguna otra forma, Dios les ofreció su gracia, su misericordia. La Biblia no lo dice, pero eso lo podemos, hermanos, visualizar por el amor y la misericordia de Dios. De alguna forma, Dios les extendió a ellos el perdón. Ese es el Dios de amor que nosotros creemos. Ese es el Dios de Israel, no de todas las naciones. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, que Él no quiere que el hombre muera. Él no quiere que su creación se destruya. Pero estos primeros que pecaron rechazaron el perdón de Dios. Por eso Dios hizo el lago de fuego para Satanás y los demonios. Y luego Dios creó al hombre a su imagen, Adán y Eva. Ellos le fallaron. Vuelve el Señor a tener dolor en su corazón por el pecado. Y luego el fruto de la primera familia que Dios creó, Adán y Eva, tienen sus primeros 2 hijos varones. Claro que ella había tenido más hijos, ellos antes, sin pecar, ¿verdad? Eso es otro tema, pero nos vamos a referir ahora en este tema a Abel y Caín, hijos de Adán y Eva. Caín fue el primer homicida y asesino del mundo. Fue aquel que vino a ocupar el tercer lugar. Primero, la creación de los caídos, como hablamos. Luego Adán y Eva le causaron dolor en el corazón de Dios por la causa del pecado, la rebelión. Ahora viene Caín, hermanos, a causarle dolor al Señor. Dios sabía lo que iba a hacer Caín. Dios sabía que Caín, su desemblante había caído. Andaba cabizbajo porque Dios no dio su ofrenda, porque su ofrenda no fue agradable delante de Dios. Pero ¿cómo Dios la iba a aceptar si era una ofrenda inmunda? No podemos enojarnos, hermanos, cuando Dios no nos acepta nuestra ofrenda. Si la traemos inmundamente, si la traemos de mala gana. No podemos esperar una bendición nosotros los cristianos de Dios si somos malagradecidos. No podemos esperar respuesta a nuestras oraciones, hermano, si estamos caminando con un pie adentro y un pie afuera. Y no es que Dios no vaya a contestar las oraciones porque nosotros le servimos a Él todos los días. No, mi hermano, Él nos contesta nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Porque podemos amanecer y vivir en ese templo. Cualquiera podrá quizás mudarse al templo, a vivir ahí y vivir una vida como de esas monjas que se mudan a los conventos. Pero si no es la voluntad de Dios, de nada sirve todo ese sacrificio. Tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y esperar que sea su voluntad. Si hay oraciones que Dios no las contesta, porque su voluntad no es el momento, o no va a ser nunca. Y Dios en su misericordia nos va a guiar por otros caminos y nos va a quitar eso y nos va a hacer entender, como le dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia. Amén. Así que Caín, Dios sabía que éste iba a matar a su hermano, pero antes Dios le manda su palabra. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, creo que lo tengo aquí. Bendito sea el nombre de Jesús.
Génesis capítulo 4 al 6. Entonces el Señor dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Le dijo a Caín, Dios mismo amonestando a Caín. Porque primero, en el verso 5, dice que no miró con agrado a la ofrenda de Caín, sino que le agradó la ofrenda de Abel, su hermano. Y por eso este se enojó. Imagínense, sabiendo que él no traía aquella ofrenda de acuerdo al mandamiento de Dios, sabiendo que lo que traía era inmundo, sabiendo que Dios no lo iba a aceptar. Sin embargo, él esperaba que Dios lo bendijera. Pero Dios es santo y justo. Dice que agradó la ofrenda de Abel, porque él vino en obediencia y él vino con temor delante de su Dios. Pero como Caín vino con una rebeldía, vino con una actitud desafiante, no le agradó la ofrenda de Caín. Sin embargo, Dios no mandó a ningún pastor, a ningún profeta, a ninguna culebra. Dios mismo amonesta a Caín. Mire ahí conmigo el verso 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Miren, hermanos, ese es el producto. Dice que el pecado da luz en el corazón de un hombre o una mujer. Puede andar una gran maldad, una gran mala intención contra alguien, pero ese pecado es tan abominable en el corazón que Dios creó del ser humano que le cae el semblante de la persona. Los ojos de las personas malévolas, los ojos de esas personas con odio, nos miran con odio, nos miran con desprecio, y te cae su semblante. La figura, la hermosura de Jesús deja de reflejarse en su rostro. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, velar día y noche que el semblante, que el reflejo de nuestro corazón salga por nuestros ojos, por nuestra cara, por nuestra sonrisa. La cara de Jesús, el amor, la gracia de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí miramos a Caín con un corazón de odio, con un corazón queriendo matar a su hermano, pero Adán y Eva no lo sabían. Vayan mis hijos, qué bonito, dijo Eva, que mis hijos van a ir al campo. Qué bonito, mira Adán, que nuestros hijos van a ir juntos a traer una casa. Me estoy refiriendo a algo de casarnos, un venadito, pues, para que me entiendan. Qué lindo, le dice Eva, Adán, que nuestros hijos se llevan bien. Mira cómo Caín invitó a Abel al campo. Déjalos ir, no te preocupes. Pero lo que no sabían era que en el corazón de Caín había nacido matar a su hermano. Pero Dios lo sabía. Y por eso Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Ya el pecado, mi hermano, ese odio salió. Esos ojos, hermano, de querer comerse vivo a su hermano, Dios los estaba viendo. Ya no lo podía ocultar. Y mire el verso 7. Viene la amonestación de Dios. Como Dios amonestará, estará amonestando a muchos hoy en día. Conmigo ya lo hizo y lo sigue haciendo. Gracias, papá. Bendito sea el nombre de Jesús. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está ahí a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba advirtiendo a Caín: mira, Caín, si no te humillas, si
no me pides perdón antes de que entres a esa maleza, a ese bosque con tu hermano, el pecado te va a dominar por tu orgullo, por tu rebelión. Pero si bien hicieres, no te serás enaltecido. En otras palabras, si pides perdón, yo sanaré tu corazón. Yo te aceptaré tu ofrenda la próxima vez. Pero si no lo hicieres, el pecado será tu deseo y te señorearás de él. Y dice que Caín se fue con su hermano al campo, y Caín, verso 8, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿A cuántas personas tú estás matando con tu lengua? ¿A cuántas personas estás matando con tu odio, con tu rencor, con tu amargura? ¿Tú piensas que Dios no te ve? Dios no ve, mi hermana, mi hermano. Delante de Él estamos desnudos. Por eso todos los días tenemos que tener un corazón limpio como David. Tenemos que decirle: oh Dios, examina mi corazón. Ve si hay camino de perversidad. Espíritu Santo, escudriña lo profundo de mi espíritu. Guíame por los caminos de los justos. Oh, examíname, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? Decía David. ¿Por qué te turba dentro de mí? Ese tiene que ser nuestro gemido, ese tiene que ser nuestro clamor al Señor todos los días, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Mi amiga, mi amigo, el pecado es el que te quiere llevar al infierno. El pecado es la herramienta de Satanás que tiene para cautivar tu alma, esclavizarte y llevar tu alma al infierno para toda la eternidad. Pero déjame decirte que para eso vino el Hijo de Dios, Jesús, a deshacer todas las obras del diablo. Ven a Cristo Jesús hoy. Hoy que tienes vida, no lo dejes para mañana. Lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Mire, mi hermano, queremos avanzar porque este tema es de mucho tela de que cortar. Podremos pasar predicando todo unos 20 años, 100 años, 1000 años acerca del pecado, que es profundo. Y cada día más y más se va creciendo, pero la gracia va abundando. Así como el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado es más terrible y horrible para Dios. Ahí miramos lo que pasó con Caín. Le dolió el corazón al Señor. El primer hombre se convierte en homicida. Otro hombre se va al paraíso sin cumplir el propósito de Dios. Imagínense, porque para cada quien Dios nos ha dado un propósito en esta vida. Pero el hermano le cortó la vida a su hermano. Gracias a Dios, Abel está en el paraíso. Pero Caín decidió irse al diablo, al infierno, con el diablo, que se lo reprenda. Imagínense. Lo vamos a ver enseguida. Así que, mi hermano, el pecado es lo que puede haber infectado al ser humano. Por eso es lo más terrible y horrible para Dios. La pena del pecado es la muerte en el infierno. ¿Dónde lo dice? Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La definición bíblica del pecado también es, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, pecar es transgredir y quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo debemos nosotros los cristianos explicarle a la familia, explicarle a los hijos, explicarle a la gente afuera acerca del pecado? Bueno, hay muchas bases, hay mucha sabiduría que se nos puede dar, pero según debemos definir nosotros en la búsqueda del Señor y su palabra, cómo definir el pecado y sus consecuencias de una forma más simple.
Amén. Tenemos que hacerlo, pedir al Señor la sabiduría para hacerlo de una forma bien simple, para que el pecador entienda en su idioma natal. Cualquier incumplimiento del estándar perfecto de santidad de Dios es pecado. Tenemos que decirle simplemente y claramente a la gente y a nuestros hijos: cualquier incumplimiento del estándar perfecto de la santidad de Dios es pecado. Por tanto, tenemos que apartarnos de toda inmundicia y caminar una vida santa delante de Dios, para que nuestros pecados sean borrados y no alcancemos el juicio de Dios. Puede ser esto interno o externo. Ahí tenemos la palabra del Señor que nos ilumina y nos da todos los contextos. Pero veamos rápidamente Mateo 15, 18 y 19. Jesús dijo: pero lo que sale de la boca viene del corazón, contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde salen, mi amiga, mi amigo? De tu corazón, de mi corazón. Bueno, ya el mío ya no sale, porque ya Cristo me lavó. Y ahora ya no permito que el pecado se enseñoree de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Mi amiga, mi amigo, ese corazón torcido y pecaminoso que tú tienes y que yo tenía, solo Dios lo puede cambiar. El mío solo Dios lo cambió. Pero el tuyo, que es todavía torcido y pecaminoso, desde que naciste, Dios lo puede cambiar. Hoy Dios te habla y te dice: hija mía, entrégame tu corazón y escribiré tu nombre en mi libro de la vida y vivirás conmigo para la eternidad en el cielo. Tú decides. Así que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo a morir y resucitar por nuestros pecados, de acuerdo a San Juan 3:16. Veamos primera de Juan 3:12. No seamos como Caín, dice el apóstol Juan, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí miramos bien claro cómo Dios le revela al apóstol Juan esa tragedia que narramos, que ocurrió en Génesis capítulo 4 de Caín y Abel. Y dice Juan: no seamos como Caín, el maligno, el asesino que mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice: porque sus obras eran malignas. Porque él rechazó la amonestación de Dios y mejor se decidió irse al bosque, al campo, con su hermano, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura, porque sus obras las decidió que fueran malas. Rechazó el mensaje de Dios, rechazó la amonestación de Dios. Mira cuántos años, hace aproximadamente 6,000, supongamos, años que ocurrió esa historia. Supongamos que 6,000 años tiene Caín en el infierno. ¿Y cuándo va a salir de ahí? Le espera todo ese tiempo de la gracia. Le espera los 7 años de la tribulación. Le espera los 1000 años del milenio. Y déjame decirte que aún cuando pasen todos esos miles de años, jamás saldrá de ahí. Está atormentado día y noche por los demonios, los gusanos, el fuego, lejos, separado de la gracia de Dios. Mi amiga, mi amigo, ese es el infierno. Eso es lo que a ti te espera si no te humillas, si no confiesas tus pecados, si mueres sin Cristo y sin esperanza. Ese castigo de Caín también te espera a ti. Pero hoy Dios te habla, hoy te expone a la luz de la palabra qué es el pecado. ¿Para qué? ¿Para que sigas pecando? De ninguna manera. Para que le digan no a Satanás, no a los demonios, no al mundo, no a la carne, no al pecado, no a los deseos de la concupiscencia, y le digas sí a Jesús y a la santidad de Dios, y vivir una vida santa delante de Dios.
enamorados de Él, porque Él viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces en 1 de Juan 3:4 dice: el pecado es la transgresión de la ley. En otras palabras, pecar es transgredir o quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo podemos explicarle el pecado a la gente allá afuera? Debemos hacerlo de una manera bien simple, dijimos ya. Debemos de hacerlo que cumplan el estándar perfecto de santidad de Dios. Amén. Así que, mi amiga, mi amigo, en 1 de Juan 3:12 ya vimos que Juan dice que no seamos como Caín. Pero en Mateo 25:41 Jesús dice que Él creó. Él le va a decir en aquel día final a los que estén a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y los demonios. Oye bien, qué terrible. ¿En dónde vas a aparecer tú, mi amiga, mi amigo? ¿En la izquierda o en la derecha? A los de la izquierda Dios les va a decir: apartados de mí, malditos, al lago de fuego, al infierno que Él preparó para Satanás y los demonios. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron arrepentir. Pero hoy Dios te manda su perdón. Hoy Dios te manda su palabra para que te arrepientas de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Para terminar, escucha esto. Dios, ahora que nosotros nacemos en pecado, ¿qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Que estamos ahora contaminados por el pecado. Ahora que heredamos el pecado por Adán y Eva, porque uno fue el que pecó y por ese uno pasaron, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, por un hombre pecado, y dice: y este pasó el pecado a todo el mundo. Amén. Pero por un hombre también, Jesús, vino la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mi amiga, mi amigo, nosotros tenemos que aceptar a Jesús para que nos perdone y nos liberte de la esclavitud y la culpa, y no vayamos a ir al infierno. En otras palabras, el arrepentimiento es regresar al Señor, sometiéndonos a su autoridad. Negarse a arrepentirse permite que el orgullo, la rebelión, establezcan una fortaleza en sus vidas. Esas actitudes nos mantienen alejados del único Dios y verdadero Jesús, que realmente nos puede perdonar y salvar de la condenación del infierno. ¿Te das cuenta? Por eso yo, cuando preparaba este mensaje, le decía: Dios mío, ¿por qué la gente, por qué nosotros insistimos en llevar el mensaje? ¿Por qué nosotros, hermanos, le caemos mal a la gente? Porque, hermanos, todos los que hemos conocido la verdad sabemos hacia dónde vamos, y todos los que hemos conocido la verdad por gracia y misericordia del Señor sabemos a dónde irán a parar nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros primos, primas, y toda la gente que no quiere a Cristo Jesús, toda la gente que no se quiere arrepentir de sus pecados. Sabemos a dónde van a ir a parar, y por eso nos da lástima. Por eso la gracia, el amor de Dios nos impulsa a llevarles el mensaje, a alumbrarles la luz de Cristo para que les ilumine y sean salvos por el Evangelio. Ahora entendemos bien, ¿verdad? Mi amiga y mi amigo, el rechazar el mensaje del Señor, el retardar el arrepentimiento, el no arrepentirse, eso hace que tu orgullo crezca. Eso te trae rebelión, y el diablo hace una fortaleza en tu corazón, una fortaleza que resiste la palabra del Señor, porque tu orgullo lo ha llenado tu corazón, porque tu avaricia, tu rebelión ha inundado el corazón, que no ha cabido la palabra, no cabe la palabra. ¿Por qué? Porque tú no le permites que la palabra entre. Tú no permites que Jesús te liberte. Tú lo sigues rechazando y no te das cuenta que cada día que rechazas el mensaje de Dios, no te das cuenta que cada día que pasa el tiempo, el Satanás, el diablo, va metiendo más orgullo en tu corazón, va teniendo fortalezas en tu corazón, fortalezas que resisten la palabra del Señor.
Y no que la palabra no sea eficaz, dijo el apóstol Pablo, sino porque tú endureces tu corazón, como lo hizo Caín. Dios mismo lo amonestó. ¿Qué más quería? Ahorita hay gente que me dice, mire, me dijo un amigo una vez, mire, me dijo, si un ángel baja del cielo, entonces sí le creo. Pero usted, no, hombre, si usted era un borracho, mira, no se le quita la cara borracho, me dijo. Y a mí me dio lástima, mano, me dio lástima, ganas de llorar me dieron. Porque yo le dije, mira, Legio, aunque viniera Jesús y te enseñara sus manos, sus clavos, tu corazón está tan duro y ha hecho una fortaleza al diablo que no le crees ni al mismo Jesús, pero al diablo sí le crees, porque ahí andaba con el cigarro. Al diablo sí le crees. Yo le digo, antes de comprar esa carretilla de cigarros, ahí dice, este producto es dañino para la salud, es cancerígeno, le va a causar la muerte. ¿Y por qué eres burro? ¿Por qué sigues comprando ese cigarro? ¿Por qué sigues fumando? Porque eres un burro, eres una burra. ¿No te das cuenta que Dios te habla? ¿No te das cuenta que Dios te quiere libertar? Y Dios te ha dado un entendimiento y te manda hoy su palabra y te dice, hija mía, déjame libertarte. Pero prefieres hacerle caso al diablo. Por eso muchos apagan el televisor, por eso muchos me borran de los contactos, por eso muchos no me invitan a predicar, por eso muchos les caigo mal, les caemos mal a estos que predicamos esta sana doctrina, porque la palabra no haya cabida en su corazón. Para terminar y concluir, hemos tratado de exponer varias definiciones del pecado y sus consecuencias. Hay más de 347 citas en el Evangelio, en la palabra, que hablan del pecado. Mira cuántas citas hay. Más de 347 encontramos en la Biblia que hablan solo del pecado. Y podemos exponer más y más. Dios te habla hoy. Tú, mi amiga, mi amigo, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo con Jesús? O si mueres en pecado sin confesarte, sin darte tiempo de arrepentirte, lo pasarás la eternidad en el infierno, donde está Caín, donde está Hitler, donde está Chávez, donde está Fidel Castro y todos los pecadores de este siglo, magnates, presidentes, reyes, quien sea, todo aquel que esté transgrediendo la ley de Dios y no quiere apartarse del pecado, irá a parar ahí también. No te lo deseamos, no te lo desea Dios. Por eso que Dios te manda su palabra, por eso que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Para concluir, veamos qué es el pecado imperdonable. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Mira, mi hermana y mi hermano, esto es terrible. El pecado imperdonable, Jesús dijo en Mateo 12:31. Vamos a Mateo 12:31. Con eso termino. Por eso os digo que todos se les podrá perdonar. A todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, dijo Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en este mundo, ni en el venidero. Aleluya, es terrible. Eso es terrible y muchos, millones han cometido ese pecado. Y lo van a seguir cometiendo por la ignorancia, por el endurecimiento de su corazón, por rechazar a Jesús. Cometerán ese pecado de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué es? Bueno, aquí trajimos dos definiciones que cuando yo las estudiaba trajeron convicción a mi corazón. Y le dije, Señor, como hay convicción en mi corazón, usted la va a ver ahorita y la va a oír. Espero que también Dios convenza su corazón
yo acepto esta postura. Hay dos formas. Mire bien, hay dos formas en una de la blasfemia del Espíritu Santo. Digo así para que usted me entienda, porque ya leímos el verso que Jesús dijo, que la blasfemia del Espíritu Santo es eso. No son dos ni tres, pero hay dos formas de hacerlo en una, que ahí aclaramos muy bien, ¿verdad? Que era antes de lo mismo. Escuche la primera. La primera blasfemia, según esta forma, de esta postura del Espíritu Santo, es cuando las personas le dan gracias al diablo en lugar de hacerlo para Dios. Cuando yo estudiaba eso, mi hermano, me detenía y me ponía a pensar en esta primera forma de la blasfemia del Espíritu Santo. Y el Señor iluminaba mi mente y mi corazón y me hacía entender de que eso para Dios es imperdonable. ¿Cómo? Porque mire, ¿quién es el creador de todo el universo y de todas las cosas? Y me voy a adelantar al tema, al estudio. Dios mismo creó al querubín que se transformó en el diablo. En otras palabras, Dios creó todo, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no hay otro Dios arriba de él, ni otro debajo de él. ¿Y cómo es eso que la gente que Dios creó a su imagen, en vez de darle gracias al Señor por la vida que nos da la mañana, el canto del gallo, el aire que respiramos, el primer cafecito con pan que nos comemos, en vez de decirle gracias, Señor, le van dando gracias al diablo? Usted me podrá decir, no, como exagera. Hay gente así, hay miles de gente así. Mira cuántos brujos, hay miles de brujos que le hacen sacrificio al diablo. No solamente le dan gracias, ayunan, matan niños, los pasan por el fuego, le sacan el corazón. Son grandes blasfemias que hacen por darle gracias al diablo. Esa es una forma de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está hablando, rearguyendo a través de su palabra todos los días, y cuando lo rechazan le están diciendo a él mentiroso, al Espíritu Santo, y en vez de darle gloria y darle gracias al Señor, le dan gracias al diablo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo le dije, Señor, gracias por haberme libertado. Y ese pecado, muchos y miles y millones están en el infierno que lo han cometido, y millones que lo van a seguir y lo están cometiendo, y no se dan cuenta de la gracia de Dios, no se dan cuenta de la obra redentora del Espíritu Santo que está hoy en el tiempo de la gracia, convirtiendo las almas, llevándolas a Jesús. Pero ellos lo rechazan, y esa es una blasfemia. Mira la segunda forma de blasfemar contra el Espíritu Santo es la oposición consciente y endurecida a la verdad. El Espíritu es la verdad. Oiga bien, lo voy a repetir. La segunda blasfemia en esta forma, segunda forma, es la oposición consciente y endurecida a la verdad. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la verdad. ¿Dónde lo dice? Vamos a Primera de Juan 5, 6 y 7. Ahí miramos quién es Jesucristo, y el Espíritu Santo lo revela. En Primera de Juan 5, 6 dice: cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua. Eso está diciendo el Espíritu Santo, que le reveló a Juan cuando él escribió esto. Recuérdense que la palabra dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que él es el que está hablando la verdad. Dice, cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua, y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que él dice es verdad. Verso 7. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más claro no canta un gallo guatemalteco y hondureño juntos.
mucho menos mexicano. Más claro Dios no te puede hablar, mi amiga, mi amigo. Hemos tratado de exponer por la gracia y misericordia del Señor lo más fácil que es el pecado, de acuerdo al diccionario de allá afuera humanista y de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Que le hemos expuesto aquí dos formas que la dan a entender el mismo significado. Por eso que es una sola, pero en dos formas, pero da a entender lo mismo. Así que entre más una persona endurece su corazón, está oponiéndose al Espíritu Santo conscientemente y está endureciendo su corazón. Al endurecer su corazón, ¿qué es lo que pasa? Le está cerrando las puertas a Dios para que Él entre a su corazón, y se opone, endurece su corazón al Espíritu Santo, que está testificando y da testimonio de la muerte y resurrección de Jesús. Al hacer eso, aleja el arrepentimiento de sus pecados. Al endurecer su corazón, al oponerse al Espíritu Santo, está creando por medio de Satanás, el diablo, fortalezas en tu corazón. Y un corazón duro no le interesa el pecado, no le interesa dónde va a pasar la eternidad. Es terrible, mi amiga, mi amigo. Por eso Dios te manda su palabra. No endurezcas tu corazón. Por eso dice Isaías 1:18: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vengan luego, dice el Señor, antes que Satanás haga fortalezas en tu corazón, antes de que endurezcas tu corazón y digas mañana lo voy a hacer. No voy a esperar a que mi marido acepte primero. No voy a esperar a que mis hijos crezcan. Y aquí y allá, la gente solo pretextos y pretextos son, y no se dan cuenta que la morgue le está tocando la puerta de su casa porque se murió. Se murió y ya no hay salida. Así les está pasando y le va a pasar a muchos que mueren en pecado. Irán a parar en el infierno a pedir perdón a Dios, pero ya es tarde. Termino con esta cita. La gente, al blasfemar contra el Espíritu Santo, se les olvida pedir perdón, mueren en pecado, van a parar al infierno y lo primero que hacen, pedir perdón. ¡Oh, Dios, perdóname! ¡Hoy sí! Y empieza la gente a hacer sus lloriqueos y a gritar con gritos de parto, con gemidos que nunca se han oído. Esos son los gritos que hay en el infierno, pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad, pidiendo una gota de agua, pero ya es tarde. Ya la gracia de Dios se acabó. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Termino con esa cita. Mateo 22:32 dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Vamos a ponerlo de pie esta noche. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él a todos los que murieron sin Cristo y sin esperanza ya no puede hacer nada. Lo único que va a hacer Dios es hacerles un juicio justo. Les recomiendo a los amigos y los hermanos que lean Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Es lo único que Dios va a hacer con esta gente que está en el infierno, hacerles un juicio justo antes de lanzarlos al lago de fuego, para que allá en el lago de fuego no le echen la culpa a Dios, porque la gente para todo le echa la culpa a Dios. La gente en el infierno dice: Dios me tiene aquí, ¿por qué Dios me mandó aquí? Dios les va a hacer ese juicio para que sepan desde que nacieron del vientre de su madre, venían en pecado, y así Dios les fue trayendo todos los días de su vida hasta el último que murieron, su palabra. Y en cada momento van a ver la cruz y van a ver las manos de Jesús y van a ver sus pies, sus manos, su herida, su costado. Yo derramé mi sangre, mi santa sangre por ti, por tu familia. Ahora estás aquí en el infierno pidiendo perdón, tú y toda tu familia, pero ya es tarde.
mi palabra no puede ser quebrantada. Dios no puede ser burlado. Eso sembraste y eso vas a cosechar. Ángel, arroje su alma al lago de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Mi amiga, mi amigo, esto es terrible. Esto es terrible. Créeme que yo siento una espada aguda en mi corazón y en mis labios predicarla, porque de ahí me salvó el Señor. Por eso tenemos que ser agradecidos. Repite ahí donde está: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, los confieso. Padre, he pecado delante de tus santos ángeles y el cielo. Creo que Jesús es tu Hijo amado y que lo enviaste a morir en una cruz y derramó su santa sangre por mis pecados, y que su sangre me redime de todo pecado. Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de Dios con plumas de oro. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho esa oración genuinamente, eres una hija, un hijo de Dios. Compra una Biblia, léela, ayuna, persevera en una iglesia de sana doctrina. Apoya a tu pastor, bendice a tus siervos, que los que te llevan la palabra sana y salva. Hijo, estemos juntos enamorados de Cristo Jesús. Oramos para quedar despedidos. Padre que estás en los cielos, despídenos en paz. Llévanos sanos y salvos.